Hola amigos de Página en Blanco, estamos aquí con Juan Carlos Cortázar. Él es escritor peruano, radicado en Chile, tiene también el apellido de un escritor, así que es inevitable, el oficio le viene también por el apellido. Ha escrito esta novela que se llama Como si nos tuvieran miedo, de la que vamos a conversar un poco el día de hoy. Por lo que he investigado, es una persona que le interesa muchísimo el tema queer, no es la primera vez que lo toca, y también es una persona que le interesa los temas relacionados a la militancia, el compromiso, y por supuesto eso se ve relacionado con su novela, donde habla, entre otras cosas, del terror, del poder, de la marginación y otros asuntos muy interesantes que vamos a conversar. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y por el interés en la novela. Un gusto estar contigo y con tu equipo. Comencemos con el tema de la militancia. Tú has hablado en otras entrevistas que de joven eras un joven militante. ¿Podrías contarnos un poco acerca de eso? ¿Era una militancia política o era una militancia de compromiso social? ¿Qué era lo que te llamaba la atención de la militancia? Eran tiempos muy militantes también, ¿eh? Valga decir. Claro, claro, claro. Es decir, yo viví mi infancia en los 70, pero me abrí ya a la adolescencia y la juventud en los 80, que fueron años muy duros, y Y los primeros años de los 80, además, en el ambiente en que yo me movía, bueno, entré a la universidad del 82, todavía había como una fuerte referencia a lo que fueron las luchas políticas para el fin de la dictadura, ¿no? De Morales Bermúdez. Entonces, yo vivía mucho en eso, eh, me acerqué un poco al mundo del compromiso social, si lo quieres llamar así, por la iglesia. Yo participaba en mi parroquia en Lince, una parroquia progresista, y por ahí un amigo, un religioso salesiano que conocí, que a propósito es uno de los cuales dedico la novela, él me llevó al Callao, a un barrio al borde del río, de mucha pobreza, que en fin, es uno de los barrios que me ha servido para inventarme el GAR, ¿no? El barrio donde ocurre la novela. Ahí, bueno, comencé a trabajar, ¿no? Ya tenía alguna idea, porque el Lince también es un distrito donde hay pobreza, pero evidentemente la pobreza que vi ahí, ese basural inmenso, en fin, todo eso fue para mí muy impactante. Cuando entré a la universidad comencé a militar en un movimiento universitario de la Iglesia, de Teología de la Liberación. Estuve ahí bastantes años y también eso marcó mi vida profesional inicial. eh, Era una militancia, ¿cómo llamarla? Religiosa, obviamente, de compromiso social, que tenía también sus ribetes políticos, en el sentido de que las personas nos involucrábamos en política, en la opción que usualmente izquierda, ¿no? Que quisiéramos. Yo milité también unos años en Independencia cuando vivía allá, después ya, en la Izquierda Unida, en los años de la Izquierda Unida. Y era una militancia, como tú dices, ¿no? Pululaban las militancias en los 80, y buena parte de esas militancias fueron remecidas por esa militancia dura, dura por lo absolutamente y mecánicamente consecuente que fue la militancia senderista, ¿no? A fin de cuentas, para toda la izquierda en esos años, al principio era muy complicado el tema de Sendero, porque era el único grupo que había llegado hasta su realización efectiva a la idea del poder nace del fusil, por hablar de un eslogan muy usual. Y yo creo que en la izquierda poco a poco nos fue costando darnos cuenta que la cosa no era por ahí. Deslindar fue un proceso de mucha confusión. Luego, evidentemente, ya el tipo de violencia, los muertos, la falta de, de sensibilidad y de contenido ideológico, en fin, todo lo que pasó, creo que es algo de lo que en el Perú todavía tenemos mucho que reflexionar.
Para mí, de joven, ¿no? La experiencia militante fue una experiencia muy marcante y ya después de años ya opté por dejar de, aunque siempre a uno le quedan los rasgos. Y alguna vez he comentado, ¿no? Que alguna vez me gustaría escribir algo desde la literatura de lo que es esas diversas experiencias militantes que hay, ¿no? Ahora se llama más activismo, en mi época se hubiera llamado militancia, pero todavía no me da la espalda, pero que en algún momento de repente me dé y pueda escribir algo de eso, ¿no? Igual es un tema que da ronda, ¿no? Mi anterior novela, uno de los dos personajes también tenía un pasado militante. Ahora en esta novela, como si nos tuvieran miedo, claramente hay dos personajes militantes, ¿no? En situaciones diferentes, ¿no? Ahora más bien estamos en tiempos donde parece que la militancia espantara, ¿no? A la gente o la gente no tiende a asumir compromisos de ese tipo de temas. ¿Qué ha cambiado bajo tu perspectiva en el mundo, ¿no? El mundo de esos tiempos a los tiempos de ahora donde no hay ideologías, no hay militancia, no hay acercamientos hacia los problemas de la sociedad. Vivimos, pareciera en mundos cerrados que no se tocan, ¿no? No estoy muy seguro yo de que sea un mundo sin ideologías, ¿no? Sí es un mundo con ideologías, de repente con ideologías menos expresadas en organizaciones políticas o sociales, pero es un mundo de ideologías, hay un esfuerzo de construir partidos en algunos lados, la mayoría fracasan, en fin, el sistema político tiene sus problemas. Ahora, ¿qué ha cambiado, no? Yo creo que el cambio de nombre, ¿no? En mi época se hablaba de militancia a activismo, no es solamente un cambio semántico. Yo creo que la labor de entregar parte importante de tu tiempo, tu esfuerzo, tus capacidades a una causa que tiene que ver con mejorar la sociedad, enfrentar los problemas sociales, la pobreza, la injusticia, probablemente se ha humanizado. La militancia, puede que el activismo todavía tenga esos rasgos, creo que sí, pero tal vez con menos dureza, era una experiencia muy dura. Era una experiencia para mí para mí la militancia, por lo menos en esa época, era como tratar de meter toda tu vida en una línea recta. Uh -huh. Y esa línea recta era el valor fundamental, ¿no? La revolución, los pobres, la justicia, la que fuera, ¿no? Toda tu vida en una línea recta. Y como no hay nada más sinuoso y amorfo que la experiencia humana de vivir, evidentemente era un esfuerzo pues de meterte en un zapato pequeño, doloroso, donde las partes y las cosas que te sobraban, te las cortabas, ¿no? Yo me acuerdo haber conocido gente que, por ejemplo, amaba el teatro, pero entonces si el teatro no tenía un sentido militante y no abonaba en ese momento a nada, dejabas el teatro, ¿no? Yo he estado en reuniones, ¿no? Del grupo donde yo participaba, donde en algún momento había también, ¿no? Alguna suerte de juicio sobre las parejas, ¿no? Si tu pareja no tiene línea, ¿qué sentido tiene esa experiencia de pareja, ¿no? Entonces Claro. era una vida, era una cosa de, por eso el principal valor del militante era la famosa coherencia, es decir, la rectitud, en el sentido de estar orientado a un solo punto, a un solo valor. Eso es bien inhumano, ¿no? Porque no hay nada más sinuoso y orientado a muchos puntos que la vida, y los seres humanos no somos rompecabezas donde las piezas se encajan. En todo caso, somos rompecabezas con piezas de distintas cajitas, y entonces no encajan, ¿no? Nos quedan más o menos, nos quedan sueltas. Esa es la vida. Entonces, el ideal de la militancia que se puede, en fin, soy sociólogo también y trabajé un tiempo en sociología de las religiones, que se puede rastrear hasta lo del ascetismo intramundano de Max Weber, es un esfuerzo inhumano. Puede que hoy haya militancias más humanas. Conozco gente mucho más joven que yo, que son militantes, por ejemplo, del mundo LGTB, incluso de izquierda, y los siento más humanos, menos dispuestos a cortarse las cosas que no entran en la línea recta a lo que yo era, ¿no? Tal vez yo viví una militancia particularmente rígida, pero en fin. Menos castrenses. Menos castrante, menos castrante. Bueno, claro, también Claro, el propio término militante tiene que ver con un tema militar y de violencia, ¿no? Yo creo que también puede haber incluido el hecho de que la violencia es algo que nos impactó tanto que no nos sentimos lejanos de eso. en Melgar, este barrio marginal del Callao,
que tú utilizas para poder describir las cuestiones que están pasando a tus personajes. En algún momento, en una escena se ve cómo de pronto llega un camión de basura de San Isidro, que es uno de los distritos más exclusivos de Lima, y bota su basura en las pampas de Melgar, ¿no? Eh, esta imagen se me quedó grabada, no solo por la fuerza que tiene, es decir, de muchas personas que piensan que se puede generar un estilo de vida o una vida pisando a los demás o marginando a los demás, sino porque en el fondo no es una metáfora. Estas cuestiones pasan también en la vida real. Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca de esto? De lo que te estoy comentando, no sé si decirle sistema, pero de esta ciudad que privilegia ciertos lugares marginando a otros. Bueno, yo creo que, como tú dices, primero no, o sea, me parece que es una imagen que usé, es una imagen como mucho de lo que he ficcionado sobre Melgar y sobre todas las partes del basurero, sobre lo que yo de alguna forma experimenté cuando tenía, no sé, 16, 17 años y conocí ese lugar, ¿no? Y ese basurero, no sé si todavía existirá, pero seguramente, ¿no? Y ahí iba a dar la basura de buena parte de la ciudad que era comprada, ¿no? Era un negocio comprar basura de calidad, evidentemente la basura de San Isidro, de barrios así, valía más que otras, ¿no? Y la gente escarbaba, y la gente vivía, comía ahí cuidando hasta poder, hasta que vinieran a pagarle. Y bueno, a la madrugada siguiente venía otra camionada, o varios, muchos camiones, y la tiraban encima, por lo tanto previamente se quemaba lo que estaba debajo. Entonces eran como capas geológicas. De hecho, la margen del río del otro lado, del barrio este Real del Callao, era más alta por los años, supongo yo, de acumulación de basura quemada, ¿no? Y abajo ardía. Todo eso lo ficcioné, pero fue una experiencia que viví y evidentemente yo la viví desde la visita, ¿no? ¿no? Desde vivir y trabajar ahí. Ahora, yo creo que es una imagen muy potente, espero, ojalá, porque nos recuerda algo que es fundamental de lo que es la vida en nuestras sociedades, ¿no? Que la riqueza o el bienestar de unos está construido justo por la pobreza y la miseria de otros. Y expresado incluso con algo que ya es lo que tiramos, ¿no? La basura. Eh, sí, pues. No, la pobreza no es una casualidad, la pobreza y la miseria no son una falla de la forma como funcionan nuestras sociedades, son un producto necesario para que parte de la sociedad vivamos cómodos, para que parte de la sociedad podamos subsistir tranquilamente, para que algunos nos podamos dedicar a escribir y otros a hacer plata o lo que quieran, ¿no? Es decir, es el cara y sello de la misma moneda, ¿no? Y creo que la imagen esa, ¿no? De la basura de San Isidro que viene a convertirse en la forma casi esclava o miserable de sobrevivir de estos pobladores, es una buena expresión de cómo esas realidades están conectadas. Ujú. Pasemos a otro tema, que es Angie y Miluska de pronto deciden poner una peluquería en esta zona, una zona marginal, terriblemente peligrosa, que vemos con el tema del basurero, y de pronto ponen una peluquería que representa, entre otras cosas, la belleza, ¿no? El estilo. Ahí hay un contraste bastante interesante y es que de alguna u otra forma muchos escritores pensamos que se puede encontrar belleza también inclusive en la fealdad, en la marginalidad, ¿no? ¿Sí? Eh, claro, además no es un barrio cualquiera porque es un barrio de desplazados, ¿no? Melgar Bajo, a diferencia de Melgar Alto, que es, digamos, un pueblo joven estándar de esos años, Melgar Bajo es un invento, ¿no? Pero lo inventé pensando en un barrio de desplazados. Yo conocí barrios de desplazados, que era donde se instalaba de la forma más precaria posible
población que venía huyendo, ¿no? De la violencia. Entonces eran familias que habían sufrido muertos, que podían estar vinculados porque tenían algún pariente de Sendero y los habían perseguido, por miles de razones, ¿no? Eh, entonces digamos, dentro de la pobreza y la marginación de la Lima de los 80, era lo más marginal desde el punto de vista material y desde el punto de vista simbólico, ¿no? Eran barrios de trucos, ¿no? Para el resto de la ciudad. Eh, Perdón, me perdí. La pregunta era, me suele ocurrir. Que finalmente se puede encontrar belleza Ah, sí, en la sí, fealdad. sí. Yo creo que de dos maneras. Primero porque sí, o sea, yo la verdad no soy muy amigo de la literatura miserabilista, digamos, ¿no? Donde en la pobreza solo hay sufrimiento, solo hay dolor, solo hay muerte, solo hay miseria, solo hay suciedad. Me parece que eso es un sesgo, no me parece una buena representación artística de lo que es la experiencia de vida de las personas que viven en barrios así. Yo, bueno, de joven anduve mucho por ahí, luego viví en el Cono Norte, en Independencia, y uno lo que puede encontrar es que en medio de la pobreza la gente se divierte, celebra, toma, tiene sexo, juega deporte, por ejemplo el vóley, ¿no? Que lo puse ahí, típico para personas trans en los barrios, hacen polladas, sí, pues van a la peluquería, evidentemente no es una peluquería sofisticada, ¿no? Es una peluquería muy básica y ellas lo hacen, ellas llegan a la peluquería porque era lo que Angie sabía hacer, digamos, ¿no? Miluja no tenía ni idea, pero en fin, ella está ahí por otras razones y eso le sirve de camuflaje. Eh, pero además hay otro sentido que tu pregunta me hace pensar, que es que en el arte en general uno puede contar o representar cosas muy duras, muy terribles y muy horribles, y aún así deben ser representadas con belleza. Un ejemplo, que además viene a pelo porque fue una obra que yo admiro mucho y también me ayudó en parte a la novela mucho, sin pretender compararle, ¿no? Una novela espectacular y lo mío no. Salón de Belleza de Velázquez. O sea, la historia, lo que se narra, el escenario, los personajes, todo en Salón de Belleza es terrible, duro, horrible, pero está narrado con una belleza. Entonces, el arte siempre va a tener, creo, su único imperativo, su única obligación es estética, es la belleza. Entonces, bueno, evidentemente yo no me puedo comparar con Velatín, ni mi novela se puede comparar con Salón de Belleza porque queda así absolutamente knockout, ¿no? En el primer round, pero he tratado de alguna manera, ¿no? Esa escena, por ejemplo, ¿no? De narrar el basural o la pobreza o incluso las escenas más violentas, ¿no? Que haya belleza en el lenguaje, en la aproximación a algo terrible, ¿no? El tema trans, que es trascendental en tu novela, digamos, desde inicio a fin, y sobre todo este tema en una época tan dura como los años 80, donde existía, bueno, existe hasta el día de hoy discriminación, pero en esa época la militancia dura de Sendero Luminoso, por ejemplo, detestaba a este tipo de personas y también las mataba, y existía también un Estado que no las protegía y además había mucha marginación, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, existía siempre, observé en la novela, el misterio que generan las personas trans en las personas hetero y que muchas veces terminan experimentando con estas personas que a la mañana siguiente las terminan como desconociendo. ¿Qué, qué opinión o más o menos qué reflexión tienes acerca del tema trans en ese momento? ¿Qué es lo que narras en la novela? Y cómo se podían dar estos contrastes, ¿no? De las personas hetero que experimentaban con estas personas trans y que incluso hasta en alguna parte de manera bastante graciosa decías que se volteaban, ¿no? Este, coméntanos. Eh, no, o sea, yo creo que en los 80, es decir, en la novela se representa un poco la discriminación y la persecución que tanto el MRTA como Sendero hacen de las personas trans y en general de las personas
LGTB dentro de sus filas o fuera de sus filas, ¿no? Pero eso no era una particularidad, y eso es uno de los temas que me interesaba también resaltar en la novela, o una de las experiencias, más que uno de los temas. Eso no era algo excepcional de Sendero del MRTA, ¿eh? Eso estaba extendido en toda la izquierda peruana. La izquierda peruana ha sido homofóbica, lesbofóbica y transfóbica desde siempre, y en alguna medida puede haber ambientes que lo siguen siendo. Eh, Otros partidos, otras razones ideológicas también, pero hablando de la izquierda, la diferencia tal vez es que Sendero y el MRTA mataba, ¿no? Mientras que la izquierda te excluía, te votaba, te echaba, ¿no? No era válido ser ni gay, no ser ni homosexual, ni lesbiana, ni trans, ¿no? Ahora, evidentemente la transfobia es tal vez una de las expresiones más duras de discriminación y de dolor y de muerte, ¿no? No es casualidad que a la persona al travesti, al trans, igual que al maricón afeminado, ¿no? Lo ambiguo asusta más que lo diferente, ¿no? Entonces, no es casual que a personas así las mataran no de un balazo, sino de 40 balazos, 30 cuchilladas hasta el día de hoy, ¿no? A mí me interesaba con la novela, bueno, una novela es como meter un montón de cosas en una licuadora, y una de las cosas que metí ahí fue esta experiencia de cómo la población trans y LGTB en general vivió en los años de la guerra interna mucha persecución y muerte, y eso sin embargo no ha sido, ni siquiera la Comisión de la Verdad lo retoma, ¿no? Al final incluyeron un párrafo, ¿no? Que todos conocemos, diciendo también hubo, ¿no? Pero no fue un... Es decir, la invisibilización, ¿no? De lo que fue una política, una acción premeditada, ¿no? Tanto de Sendero como del MRTA, obviamente también del Ejército, la Marina, o sea, eh, de eliminar población distinta sexualmente, de distinta orientación o género, eh, es una realidad que yo creo que hay que ir recuperando memoria, ¿no? Evidentemente una novela no tiene un propósito necesariamente de hacer memoria, eso, en fin, eso es lateral en una novela, pero ayuda. A mí me interesaba reflexionar sobre esa experiencia, sobre cómo habría sido. Además había un desafío para mí mayor desde el punto de vista literario, que era, yo quería escribir algo donde me exigiera a mí mismo salir de una mirada y una voz que coincidiera con la mía, ¿no? Hombre, cisgénero, homosexual. Y entonces me interesé hace tiempo, ya tenía algunos cuentos. De hecho, Angie y Melgar nacieron en algunos cuentos anteriores, ya en el libro de cuentos anterior que publiqué con Animal de Invierno, también El inmenso desvío, ya aparece en un cuento Angie y Melgar. O sea, que me daba vueltas, ¿no? Pero acá decidí enfrentarlo. Y bueno, eso se mezcló con el tema de la violencia, en fin, como te digo, una licuadora, ¿no? Pero para mí fue un gran desafío, eh, con todas las limitaciones que tengo y he tenido, tratar de entroncar, ¿no? El acto de escribir requiere empatizar con una mirada, con una voz. Traté de empatizar de lo más que he podido, evidentemente mi esfuerzo de haber quedado corto, ¿no? Pero más allá de eso, a mí personalmente me ha resultado muy rico abrir mi cabeza y mis ojos a lo que es la vida desde un punto de vista trans, aún con todas las limitaciones que tengo por ser un hombre cis que no termina de vivirlo ni comprenderlo. La relación entre hombres heteros y personas trans es algo muy antiguo, ¿no? Los principales clientes de las personas travestis que se ven obligadas o optan, ¿no? Que ven obligadas en mayoría a dedicarse a la prostitución es de hombres heterosexuales. Yo me acuerdo haberlo visto mucho en Argentina cuando vivía ahí. Eh, y a fin de cuentas, claro, ¿no? El hombre heterosexual va, lo que está buscando es una mujer, pero al mismo tiempo una mujer que tenga pene, ¿no? Y están buscando también ser penetrados, chupar. Es una cosa compleja, ¿no? No es, no es un disfraz, es una identidad, ¿no? Lo trans en todo su arco, ¿no? Desde lo que puede ser travestia, transexual, transgénero. Entonces traté de entrar un poco en esa experiencia con todas las limitaciones que puede tener alguien que no pertenece a ese mundo. Pero bueno, eso es un ejercicio que se hace mucho en literatura, ¿no? Tratar de ponerte en los pies y los zapatos de otro, ¿no? A mí me parece en lo personal valiente porque en la literatura peruana
no existen muchos personajes trans. Y de alguna u otra manera, esta es una forma también de reivindicar algo que existe, que está, que convive con todos nosotros y que de alguna u otra manera se ha invisibilizado en la cultura. Y lo segundo también es importante porque la comunidad trans tiene mucha discriminación también de parte de la comunidad LGTB, porque son Sí, claro. muy difíciles de poder comprender muchas veces. Quiero llevar esto un poco a la realidad actual. En este momento, por ejemplo, en medio de la campaña política, ha salido muchísimos comentarios y ha salido muchísimas formas de pensar en contra de las personas trans, de parte de ciertas candidaturas que han atacado o deciden atacar constantemente a esta eh, comunidad. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto, de lo que puede pasar y de lo que se puede convertir finalmente en el país? Porque estas personas de ganar se van a convertir de alguna u otra manera en algo que mucha gente va a querer imitar. Y no es algo nuevo del Perú, por supuesto. No, recordemos que el Perú es el país, uno de los países, creo que junto con Paraguay, que en América Latina, o por lo menos en América del Sur, en América del Sur ofrece muchas menos o casi ninguna garantía legal a las personas del arco LGTBIQ, ¿no? Es decir, no hablemos del tema de ley de identidad de género y de matrimonio igualitario o de adopción. Hablemos de cosas mucho más vitales y básicas, como por ejemplo que haya legislación que sancione los crímenes de odio, ¿no? Por orientación sexual o identidad de género. Y no tenemos ni eso. Y lo poco que había, no sé cuál de estos congresos se encargó de derogarlo. Eh, entonces no solamente es un descuido, sino es un ataque, ¿no? Frontal, ¿no? Entonces la experiencia de vulnerabilidad, ¿no? En general de las personas LGTBIQ, pero mucho más acentuado en el caso de las personas trans, es enorme. Recordemos lo que pasó cuando el año pasado fue, ¿no? Cuando se optó por esta idea de que un día salían hombres y otros salían mujeres, una idea bien binaria, natural, normal, claro, pues porque pensamos desde la heteronorma, ¿no? Eh, y por más, claro, hubo gente que quedó tranquila diciendo, no, pero el presidente ha dicho que no las van a maltratar. ¿Y cuánto vale eso? No, Evidentemente, ¿cuánto maltrato hubo? ¿No? Y no, lo hay. si la misma Y policía lo maltrata. hay, obvio, porque la heteronorma y el machismo están en la vena, ¿no? Del país y de nosotros peruanos. Yo lo veo difícil, pero me alegra ver que hay gente que está activando, peleando, discutiendo, y eso me parece muy bueno. Hay también candidatos que comienzan a visibilizar ya no solo ser homosexual o lesbiana, sino también ser trans. Y más allá de la opción ideológica, porque hay en casi todo el arco, algunos más explícitos, otros más eh, sin explicitarlo, eh, ayuda, ¿no? En alguna medida. Creo que el arte puede ayudar, no es que su cometido principal sea las causas sociales o políticas, ¿no? Pero algo ayuda. Ahora, en literatura peruana, como tú dices, sí, hay muy poco de personajes trans, pero hay dos notables, ¿no? El primero es la narradora, la dueña del Salón de Belleza de Belatín, ¿no? Personaje espectacular, ¿no? Belatín logra algo que, sí, yo trato de emular, sobre todo en el caso de Angie, con mis escasas capacidades comparadas a las de él, que es tomar algo que podría ser un estereotipo, ¿no? La travesti peluquera, y ese personaje tiene tal profundidad, tal relieve, tales contradicciones que atraviesa, rompe el estereotipo, ¿no? O sea, uno no diría que ese personaje es un estereotipo. Bueno, en fin, eso es parte del desafío que traté de asumir también, cómo romper el estereotipo desde dentro de él, ¿no? Y creo que Angie tiene ahí algunas actitudes que evidentemente rompen eso. Y el otro personaje muy puntual, pero realmente poderoso, es el Rosita, de Arguedas en El Sexto. Además, cuando leí ese libro, que yo no lo había leído, lo leí cuando estaba escribiendo esta novela, me alegró mucho encontrar algo que a mí me había surgido naturalmente en la escritura,
quiere jugar con los pronombres, ¿no? Él, la, de hecho es él, Rosita, ¿no? Es un negro Claro. enorme, ¿no? Violento, que canta con una voz esplendorosa, ¿no? Sensible, o sea que ya tiene una contradicción. Ahora, Arguedas le da 3 pinceladas, ¿eh? No es un personaje central en su novela, pero es él, Rosita, ¿no? Bueno, de hecho, el Y Rosita es más atractivo que la Rosita. Es claro, una no, no, y contradicción. además en todo momento cuando se refieren, cuando los demás personajes se refieren al Rosita, el él o el la, el él y el ella se empujan, se sustituyen, ¿no? Se meten. Y a mí me estaba pasando eso en la novela también y lo disfrutaba, ¿no? Me parece que era algo que justamente la mirada atrás me permitía hacer. Y me alegró ver que, bueno, si lo hace Arguedas, ok, ¿no? La prosa de Juan Carlos Cortázar es una prosa bastante llena de detalles, eh, con bastantes imágenes. Es una prosa que te invita a pensar o te invita a imaginar eh, escenas, te invita a imaginar figuras, te invita a inclusive olores. Es una prosa, no diría yo ligera, sino más bien de lectura reposada, de lectura para disfrutar poco a poco. Y creo que ese es el tipo de literatura que le gusta también a Juan Carlos, que le gusta leer. Mm. Es un tipo de lectura, no literatura de avión, ¿no? Sino literatura para leer de manera calmada. Cuéntanos un poco más sobre tus influencias, más allá de las que ya hemos hablado, ¿no? De Salón de Belleza, de Arguedas. ¿Qué otros escritores, digamos, con alguna prosa similar a la tuya, te gusta? ¿Te gusta leer? ¿Disfrutas? Tengo algunos en mente, pero me gustaría ver cuáles tienes tú. Bueno, en primer lugar, gracias. Me alegra tu percepción como lector, ¿no? De esa prosa. De verdad ha sido un esfuerzo explícito que vengo haciendo, tratando de acercarme justamente a escrituras que me convocan de otros autores. Y sí, en general yo creo, si lo expresara de forma más gráfica, yo creo que hay literatura, hay escrituras en las cuales uno se resbala, se entrega y la lectura te lleva, y hay literaturas o escrituras más bien para escalar, ¿no? Que exigen un esfuerzo, ¿no? De escalar. Yo antes de estudiar, o sea, yo tengo muy poco tiempo escribiendo, ahora unos 10 años que comencé a aprender y siempre leí ficción, pero no escribía ficción, escribí otras cosas profesionales. Y, y bueno, estando en Argentina, que creo que fue una bendición para mí estar ahí, aprender a escribir ahí, eh, no sé si escribo mejor que antes, pero por lo menos leo mucho mejor o distinto que antes, ¿no? Pero no es que la literatura donde uno se entrega y se resbala y te lleva, ¿no? Que es lo que uno puede leer tranquilo como entretenimiento, no me parezca mala, es una opción, una poética y una estética, es válida. Pero a mí personalmente me seduce la escritura que es un desafío, ¿no? Que hay que escalarla. Yo en general leo cada vez más lento, ¿no? Cada vez más lento. Admiro a la gente que puede leer tan rápido y bien. Yo necesito parar porque necesito degustarlo, me llenas. Por ejemplo, Onetti, que es uno de mis dioses, ¿no? O sea, yo no puedo leer más de unas cuantas páginas de Onetti y esa nostalgia me ahoga. Entonces tengo que salir para volver a entrar, digamos, ¿no? No lo puedo leer de corrido porque reviento. No solo porque no lo apreciaría, sino porque además la sensación que me deja adentro es una nostalgia tan profunda y extensa que me ahogo. Entonces, ¿cuáles son mis dioses a los cuales, es decir, no pretendo acercarme, pero por lo menos tenerlos en la mira en mi altar particular? Bueno, está Onetti, Bernhardt, está Donoso, maravilla Donoso, está Saer, se me están olvidando algunos, supongo, ¿no? Carpentier, también más por el lado barroco del arte, Lezama Lima, que lo leí hace poco, ¿no? Eh, Me demoré todo el primer año de pandemia leyendo Lezama Lima. Además, cuando yo leo, cuando leo cosas largas y le meto otras cosas cortas o cuentos, ¿no? Soy lo que llaman un lector promiscuo. Y eso, me gusta la frase carnosa.
No estoy en contra porque son opciones estéticas o de poética, ¿no? Eh, creo que se ha instalado mucho en la literatura latinoamericana reciente esta poética más norteamericana, de una parte de la literatura norteamericana más expresada en Carver, digamos, en el Carver editado por lo menos, de la frase al hueso, corta, breve, que golpea. Eh, y a mí me gusta la frase carnosa, a mí me gusta una frase que la puedo morder, ¿no? La frase que tiene subordinadas, que además yo creo que ahí nosotros como países andinos tenemos, bueno, nuestra base cultural barroca y a ratos creo que eh, la prosa más cortante no recoge eso. Pero bueno, son gustos, ¿no? Son gustos, ¿no? No hay ni bueno ni malo, ni mejor ni peor, pero sí he hecho un esfuerzo, ¿no? Por ejemplo, no sé si se nota, ¿no? Pero, por ejemplo, el primer cuento del inmenso desvío, que se llama Darío detrás de la puerta, fue un esfuerzo de hacer este tipo de prosa, otros de los cuentos de ahí. En cambio, otro cuento largo que es anterior, Animales Peligrosos, tiene una prosa un poco más plana, ¿no? A lo que yo lo veo. En cambio, la novela intentó seguir en la línea de este primer cuento. Me costó, no es algo pero bueno, me gusta, ¿no? Es el tipo, como, a fin de cuentas, como tú estás diciendo, uno escribe lo que le gustaría leer, digamos, ¿no? Aunque evidentemente hay otros que lo escriben mucho mejor que uno. Eh, es que nosotros tenemos una tradición cultural barroca, los latinos en general y sobre todo la literatura hispánica. Y de hecho, lo que tú dices es cierto. Ha habido también mucha influencia de estos realistas sucios, ¿no? Como Carver, como Bukowski, sobre todo en la literatura argentina. Tú lo debes haber visto estando en Argentina, esta nueva narrativa que tienen que no tiende a ser barroca. Eh, y creo que de alguna u otra manera también tenemos algo de lo que dijo en algún momento Laura Restrepo, que es a nosotros los latinoamericanos o los hispanohablantes nos encanta las prosas llenas de tensión y de imágenes muy fuertes y de violencia y de sangre, que son a veces cuestiones que no se ven en otras tradiciones literarias que pueden terminar siendo mucho más intimistas, en teoría más simple. No sé si sea verdad o no, pero de que somos bulliciosos, posiblemente sí lo seamos, ¿no? Ahora, pero guarda, ¿ah? En la literatura argentina hay un montón de opciones Sí. poéticas, obvio, pero a mí lo que me impresionó es más bien eso que llaman el neobarroco porteño, y hay escritoras, sobre todo, y escritores que lo están trabajando muy bien. Gabriela Cabezón Cámara, por ejemplo, ¿no? Su lenguaje es un lenguaje barroco, explícitamente barroco. María Moreno, más en el ensayo si queremos. Eh, bueno, esta idea, que no quiere decir que es un barroquismo, sino que hay la idea de la explosión del lenguaje como lenguaje en sí, ¿no? Que más allá de la trama es el lenguaje el que es el personaje central y la trama es solo un soporte. Bueno, el que hace eso magistralmente es Saer, ¿no? Casi no hay trama en varias de sus novelas, ¿no? La trama es muy elemental y lo que ocurre es lenguaje. Pero también está, por ejemplo, en la crónica Alejandro Modarelli, que él sí explota un barroquismo muy emparentado, por ejemplo, con el de Lemebel. Eh, entonces a mí me llama la atención porque en la literatura peruana, por ejemplo, eh, que somos un país claramente 800 veces más barroco que Argentina, o sea, Argentina no es un país barroco culturalmente, nosotros sí. Sin embargo, eso se expresa tan poco en nuestra literatura, ¿no? O sea, si uno mira a nuestros grandes escritores, que son geniales, ¿no? Pero Vargas Llosa, por ejemplo, no es que elabore un lenguaje carnoso en sí, ¿eh? Sus imágenes son maravillosas y sobre todo lo que él tiene es una maestría maravillosa en el juego de estructuras, ¿no? Y de miradas. Se ha colado un Eh, poco el periodismo periodístico, ¿no? La literatura periodística, digamos, ¿no? La Y no literatura sé, simple. pero es literatura de primer nivel Claro, y sí, Bryce claro. también. Bryce tiene algo más en Julius, ¿no? Después creo que no lo sigue explotando, ¿no? Pero también básicamente lo que hay es un juego de miradas que entonces calan el lenguaje.
Y, y Ribeiro es un maestro de atmósferas y eso, pero tampoco es que el lenguaje sea, siendo un lenguaje muy bello, tal vez más bello que nosotros, ¿no? Sí. No sé, no tenemos pues cosas como Carpentier, bueno, en la poesía sí, que es otra pregunta, ¿no? ¿Por qué la poesía contamina tan poco la narrativa peruana, siendo que tenemos una poesía tan poderosa, ¿no? Pero también tenemos a Osvaldo Reynoso, por ejemplo, ¿no? Y una Claro, de las, claro, que no llega a ser, pues, de repente tan conocido internacionalmente, pero que cuando uno lo escuchaba hablar, una de sus principales quejas era justamente la de los prosistas prosaicos, ¿no? Que él decía, claro. tenemos una literatura muy plana, muy chata, muy, ¿no? Y evidentemente el trabajo que él hace me parece que es espectacular. Bueno, trabajo de lenguaje, claro, Reynoso, sí, además me atrae mucho porque su mirada es una mirada homoerótica, más que sus temas, ¿no? Es la mirada, ¿no? Eh, Cuando Reynoso, en casi, incluso en Los Eunucos Inmortales, ¿no? Cuando describe a los chicos, te das cuenta que es una mirada homoerótica, ¿no? Que detrás está un deseo. la Hace belleza poco masculina. claro, hace poco releí el cuento maravilloso que tiene el, ¿cómo se llama? Este que es sobre los muchachos senderistas, que, ¿cómo se llama? El mural, y te das cuenta que la mirada que ese narrador tiene ¿no? Desde la ventana de esos chicos que aparentemente juegan fútbol, es una mirada homoerótica. Y su juego de voces y todo, en fin, sí, yo creo que el lenguaje es mucho más protagónico en Reynoso que en los otros tres casos que mencioné. Ahora, pero hay casos actuales que me gustan mucho, por ejemplo, me gustó mucho lo de Claudia Ulloa, el pez que aprendió a caminar, también el tratamiento del lenguaje es mayúsculo, los cuentos de Arámbulo, los que estuvieron de finalistas en el García Márquez, me olvidé el nombre, que es una suerte de cosa media, muy cercana como Ala y eso, también tienen un trabajo de lenguaje muy interesante. Eh, Hace poco leí también algunos cuentos de Jimena Bartú, ¿no? Que habla mucho más de la sexualidad y el deseo femenino, y también hay un trabajo de lenguaje, bueno, ella también es poeta, eh, o sea que hay, pero no es la tendencia central, ¿no? Lo cual no está ni bueno ni malo, ¿ah? Claro, Simplemente es cuestión me de, pregunto por qué explotamos tampoco nuestra cultura barroca, digamos, de donde el lenguaje debería ser más carnoso, ¿no? porque O podría ser. somos barrocos inclusive hasta en la marginalidad, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, las arquitecturas de zonas como Melgar, son, pues, son barrocas también, ¿no? Esa construcción de pirámide invertida que nosotros somos especialistas de haber Claro, intentado. barroco, la cultura barroca es barroca hasta en la pobreza, digamos, ¿no? Los colores, basta ver los colores, Exacto. Esta, esta, ¿no? O sea, esta, esta portada que me parece mm, excelente, que tiene un trabajo precioso, que ha sido eh, criticada por algunos también de cómo puede ser posible que se utilicen los símbolos patrios, ¿no? De una manera que no son la oficialmente establecida. En un país que solemos burlarnos de los símbolos patrios constantemente, ¿no? ¿No te parece curioso eso? a ver, yo creo que, a ver, bueno, la tapa es obra de dos grandes manos. El, 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 el personaje, que se llama Lamari Anito, es obra de gran artista peruano huancaíno que se llama Javi Vargas eh, Sotomayor. Él creó a la Marianito y luego la tapa, en fin, completa ya es obra de Carlos Ñáñez, ¿no? Que es el diagramador de planta de Animal de Invierno. Me gusta mucho. Bueno, la idea en realidad, bueno, no tiene, es decir, ¿por qué es Melgar? Porque le puse Melgar al barrio, ¿no? ¿Y por qué le puse Melgar? Porque es más o menos el tipo de nombres que se le ponía pues, a los barrios, ¿no? En esa época, ¿no? Podría haberse llamado Juan Pablo II, Pablo VI, Simón Bolívar, o sea, basta mirar los nombres, ¿no? Traté de buscar un nombre que no estuviera actualmente en esa zona existiendo realmente, y por ahí saltó Melgar. Y luego saltó la idea de, como quería expresar una de las grandes líneas betas fundamentales de la novela, que es la mirada trans, salió la idea de travestir a Melgar. Y bueno, sí, alguna gente puede haberse ofendido, ¿no? Por ahí hubo algo muy chico, pero en fin. Pero es interesante, ¿no? La idea de que travestir a alguien, en este caso a un héroe nacional, es una ofensa,
Javi Vargas tuvo una intervención muy bonita en Facebook que decía, para las personas trans, travestir a alguien es darle un honor, Ujú. ¿no? Es un honor. Pero bueno, ahora, a nadie se queja porque blanqueemos a Micaela Bastidas, ¿no? Hay cuadros de Micaela Bastidas donde es más blanca que Felipe II, ¿no? O que convirtamos a Tupac Amaru en un personaje ideológico como de izquierda, ¿no? Como se hizo en el gobierno militar, ¿no? Ese Sí, Tupac Amaru triangular que sí. representaba de alguna forma la idea militar de la sociedad, ¿no? Una pirámide. Y que además, Eh, los que no saben, Tupac Amaru se levantó en contra del alza de impuestos, que es claro, todo lo ahora, contrario a la idea de revolución bueno, está izquierdista. bien, ¿no? No, sí, Claro. eso era revolucionario en ese momento, ¿no? En fin. Pero más allá de eso, un caso que me llamó mucho la atención, y ahí me acuerdo que, en fin, a Javi lo conozco por Facebook también. No sé si tú supiste, pero actualmente en el LUM, en el Museo de la Memoria, y eso duele porque además es el Museo de la Memoria y la Inclusión, hay una exposición muy grande sobre la revolución de Tupac Amaru, ¿no? Entonces han recogido todo tipo de producción artística, gráfica y de pintura sobre Tupac Amaru, Micaela, y eso está todo, está todo. Está la Micaela blanquita, 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 está la Micaela que puede responder más a lo que aparentemente según la historia era, ¿no? Que era una chola con ascendencia afro. Está todo eso, pero no está las Tupac Amaru, las Tupacs de Javier Vargas Sotomayor. Explícitamente no las quisieron incluir, son unos Tupac Amaru, es un Tupac Amaru travestido que es hermoso. Sin embargo, están el cuadro de Javi en el Museo Reina Sofía. Ujú. Pero a la hora de hacer una mirada inclusiva de cómo la sociedad peruana representa a Tupac Amaru y a Micaela Bastidas, entra todo menos lo trans. Bueno, fíjate que Eso dice mucho, ¿no? De cómo lo trans genera miedo. Y por ahí el título de la novela buscaba reflejar eso también, ¿no? Es una frase que me robé de Donoso, del lugar sin límites, ¿no? La sí, transformé un poco al ponerla en plural, pero es como si nos tuvieran miedo, es decir, la violencia, la marginación, el ignorar, el silenciar o el matar de forma tan brutal e innecesaria, ¿no? Porque ya por encima de 15 cuchilladas, ¿qué le haces a alguien, no? sí, claro. Eh, Tiene que ver con el terrible miedo. Y más que la diversidad, es la ambigüedad la que genera pánico. Yo te cuento una pequeña anécdota de alguien que me contó, no sé si será verdad o no será verdad, pero dicen que estaban en el gobierno de Velasco y descubrieron los huacos mochica que representaban coito homosexual. Entonces, cuando le enseñaron a Velasco la existencia de estos huacos, horrorizado pidió que los guardaran en algún sótano del Museo de la Nación y no fueran enseñados porque eso iba a generar vergüenza nacional. No Ah, no, sé no, no había, qué tan cierto será o no no había será, escuchado. pero algo de eso queda, sobre todo con el tema trans, que es lo que tú dices, Sí, silenciar, olvidar. lo trans no, no basta invisibilizarlo, ¿no? Hay que eliminarlo, ¿no? Las matanzas, ¿no? Del MRTA en el norte, o las matanzas de Sendero a las personas LGTB y en particular a trans, es, un, es algo que todavía está por estudiarse y revelarse, ¿no? Yo tomé conocimiento de eso a partir de unas notas periodísticas de Gio Infante, gran activista LGTB que lamentablemente murió muy joven hace poco. Y ahí fue que comencé a mirar y a mezclar eso con la idea de trabajar la mirada trans. Y bueno, yo viví esos años de violencia, entonces por ahí metí todo en la juguera y salió esto, ¿no? Conversemos un poquito sobre la apropiación cultural, que es otro de los temas que han hablado de ti al respecto de por qué escribes sobre temas trans si no eres una persona trans, lo cual a mí me parece completamente absurdo porque eso significaría que los escritores peruanos no pueden hablar sobre temas no peruanos. Y eso significaría, entre otras cosas, que se tenga que eliminar gran parte de nuestra herencia cultural. Pero, ¿qué Y opinas yo, tú al respecto? o sea, me apena porque es una cosa muy puntual lo que ocurrió, pero igual me apena porque viene más del activismo pro derechos, ¿no? Pero bueno, también hay activismos que tienen miradas esencialistas, ¿no? Eh,
yo no pretendo con lo que escribo sustituir, ni reemplazar, ni nada. Simplemente es una exploración, Ujú. que lo hago por una inquietud artística, pero también por una inquietud, digamos, de mi experiencia de vida, ¿no? Eh, y la riqueza y versatilidad y complejidad que he hallado en la experiencia de vida trans me dejó impresionado, admirable. Es un mundo muy rico en medio de la persecución y la violencia. Ahora, en el arte hablar de apropiación, entonces yo qué sé, pues, o sea, Vargas Llosa es un apropiador porque tiene personajes selváticos, o porque tiene a Maita, ¿no? O Arguedas es un apropiador porque tiene obreros chimbotanos, ¿no? O porque tiene al Rosita. Eh, o, o Reynoso es un apropiador porque tiene una novela con personajes chinos. O sea, así no hay forma de hacer arte, digamos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que hay que recuperar es mantener, perdón, no recuperar, sino mantener, y es la libertad del arte, ¿no? El arte es una forma de expresión que, sí, pues, se expresa libremente, lo puede hacer bien o mal. Eh, Creo que su único, o sea, como decía Wilde, ¿no? Solo hay literatura buena y mala, digamos, en términos de su capacidad expresiva y estética, ¿no? Los temas, los contenidos son secundarios. Eh, Son críticas que vienen más, me imagino yo, desde una mirada muy esencialista, ¿no? ¿Qué puedo decir? Ahora, evidentemente, y yo lo señalo, ¿no? Al final de la novela me disculpo por lo que puedan ser limitaciones mías en comprender la mirada, la voz y la experiencia trans. De hecho, yo para hacer la novela hice alguna investigación, conversé con gente trans, traté de entroncar con su mirada, de empatizar con su mirada. Y la verdad que en ese proceso a mí se me cayeron un montón de prejuicios y de confusiones y de falsas interpretaciones que yo tenía de la experiencia trans porque soy un hombre cis, ¿no? Entonces, para mí, más allá de que la novela sea buena o mala, la experiencia de escribirla creo que me ha hecho mejor persona. No tengo dudas. Este libro, queridos amigos, lo pueden encontrar en todas las librerías, como si nos tuvieran miedo, de Juan Carlos Cortázar, por editorial Animal de Invierno. Tiene un trabajo de portada realmente precioso, cosa que sin duda alguna lo van a disfrutar. Yo te agradezco, Juan Carlos, por la entrevista. Ha sido una muy amena conversación y espero que pronto podamos tener alguna otra para conversar de cualquier tema. Claro, sí, gracias a ti. A mitad de año debe estar saliendo otra novela que fue trabajándose en paralelo. Va a salir con la editorial Narrar y bueno, también tiene que ver con el mundo LGTB, pero más homo. Y la novela esta también la encuentran en la página web de Animal de Invierno, ¿no? Eh, Sí. Tanto en versión virtual como en física, y la física tiene distribución, o sea que ahí la pueden encontrar. Te agradezco mucho, ha sido muy interesante la conversa y los temas que me has planteado, y bueno, esperemos que haya una próxima oportunidad. ¿Sí? Eso ha sido todo, amigos. Muchas gracias por ver el programa. Nos vemos en la siguiente edición.